hoy... Toda seria. Profunda, taciturna y filosófica. Animalista. Animalista, taciturna, Feminista. filosófica, feminista, emprendedora. Mentiras, hoy encontramos un nuevo tema para hablar, como cosa rara. Pues nosotros realmente tenemos muchos temas para hablar, pero Retomamos una conversación. organizamos nuestras ideas y nuestra mente, o por lo menos tratamos, para tener una nueva conversación y compartirla con ustedes en este sexto episodio. Sisterly Talks. Entonces, para hoy, pues tratamos como de organizar las ideas de muchas conversaciones que nosotros hemos tenido y quisimos darle a este sexto episodio un título que nos conecta a nosotros y que conecta pues a muchas personas que conocemos y es sobre las cosas que solo entienden quienes tienen una hermana. Yo sé que toda la gente está pensando en lo que les pasa a ellos, entonces vamos a aterrizar y a generalizar para que entendamos que solamente no pasa en la relación de hermanas de ustedes, sino que nos pasa a todos. Entonces, para empezar, pues decir que hoy en esta conversación sobre las cosas que entendemos los que tenemos hermanos o hermanas, y bueno, también antes de seguir, decir que no todo el mundo es hermano porque sea hermano de hermanas, ¿cierto? Hay gente que crece con alguien o que tienen una amiga como desde que tienen 2 años y es como Ese es si su fuera la hermano. hermana, es como, como una conexión. Entonces queremos como hablar de esa conexión que se forma cuando tú creces con alguien que te conoce todo. O sea, te conoce como en todas las etapas de tu vida, en todas las versiones que has sido, que tú conoces y que ahora desconoces. Entonces queremos hablar de como esa conexión de hermanas y nos gustaría poder empezar esta conversación hablando de la confianza más cruda es la que uno tiene con las hermanas o con los hermanos. La más sincera, la relación más sincera. Total. Por Y eso es que, decimos ahí que hay como un código interno. exacto. Hay un código interno entre esas dos personas. Yo creo que antes de hablar de ese código, creo que es bueno darle contexto como a esa confianza cruda de la que nosotros hablamos, y es que, o sea, tú puedes tener como a tu círculo de amigos, a tu novio, a tu esposo, tal, lo que sea, pero uno con cada persona también como que ha mostrado versiones de uno, ¿cierto? Lo han Sí. conocido como en cierta etapa de la vida, entonces conocen como una parte de lo que tú eres, pero también como que no conocen muchas otras partes que tú has sido. Entonces, ese contexto queremos darlo diciendo que mientras que los hermanos, que el esposo, que los compañeros del trabajo, no sé qué, o los grupos de los que uno haga parte, conocen como esas partes de uno, pues la relación más honesta o brutalmente honesta que uno tiene es con la hermana. Y profunda. Total. Totalmente. O sea, ahí no hay una versión cuando son pues una amistad, una hermandad cercano. No hay una versión que tu hermano no conozca. No hay una historia tuya o una parte de tu historia o tu desarrollo que como usted quiera persona. olvidar y su hermana le ayude. No, no, no. O sea, o estuvo ahí cuando la viviste, o recogió tus pedacitos cuando la viviste, o supo tu historia cuando la viviste, pero no hay en este tipo de relaciones de hermandad cercanas, que es como la que estamos tratando de contarles hoy entre Lu y yo, no hay cosas, situaciones o vivencias o contextos de la vida del otro que puedan ocultarse. No. Porque no es como esas amistades que son partes, etapas de la vida de uno, no son como esos novios que conocieron tu versión de ese momento. Y tampoco ni siquiera son como los papás que conocen lo que tú quieres que conozcan. Claro, porque todos los papás los dejas llegar como hasta cierto punto. Un también, filtro, hay un filtro ahí por seguridad. Entonces, digamos que finalmente, para empezar con esta primera parte, es que con la hermana no se puede fingir y la hermana conoce todas las versiones de uno porque a la hermana tú no se lo contaste.
La hermana lo vivió. Lo vivió. O sea, la hermana no tiene un recuerdo porque tú se lo dijiste. No es una historia. No es una historia, es Hace un recuerdo. parte de la mía Exacto. también. No es una Ujú. historia, sino un recuerdo. Entonces, con la hermana, pues básicamente la hermana le conoce a uno la versión ridícula, la versión insegura, la versión chistosa, todas las versiones que uno ha tenido en la vida. Y con cada círculo social, ¿cómo ha sido una versión de uno? O por ejemplo, con cada pareja. Entonces, la Ujú. versión que tú fuiste cuando tenías el novio reggaetonero, Sí. la versión que tú fuiste cuando tenías el combo de amigos costeños, no sé. Ajá. La hermana conoce todas esas versiones y toda esa historia que hoy te hace la persona que eres. Y también, pues, que es valioso decir que como esa hermana conoce todas las versiones, con la hermana no hay filtro. O sea, No hay filtro ni necesidad de contexto. Sí. No hay filtro, ni necesidad de contexto, ni necesidad como de modelar las palabras ni las historias. Porque como la hermana lo conoce todo. No es una relación que lleves con cautela. Total, cero Es cautela. cruda y Es sincera. lo que es, sí. Además, porque finalmente, que lo hablábamos cuando estábamos tratando de organizar las ideas sobre esta conversación, y es que las conversaciones, pues, pucha, más brutales se tienen con la hermana. Pues porque precisamente, claro, te conoce tanto que aunque usted intente moldear una historia, su hermana la coge y, venga, usted que está hablando caca. ¿Cierto? Básicamente. Si esa cara de aburrida dice otra cosa. Es nuestra historia, obviamente, ¿cierto? Entonces, con la hermana no existe como esa necesidad de ser políticamente correcto, de mirar cómo digo eso. ¿Cómo justifico cómo que hice? Cómo medir. ¿Cómo justifico que hice esto? ¿Cómo justifico la decisión que voy a tomar? Porque tampoco es necesaria. Exacto. No es necesario. Ahí, por ejemplo, entra lo que yo estaba diciendo de que hay un código interno. Y porque así lo quisieras tampoco podrías, porque no la puedes engañar. Total. Hay un código interno porque tu hermana no necesita explicaciones. Tu hermano o esa persona con la que tú creciste no necesita que sea correcto tu bando de la situación o tu versión de la historia o tu punto en una situación. Y porque además ni siquiera muchas veces necesitan contarse cosas para saber lo que pasa. Total. O sea, yo no sé, pues nosotros hablamos como de lo que conocemos nosotras y de lo que vemos como con personas que conocemos, pero, o sea, la manera en la que uno entiende miradas, gestos, o sea, una persona, la hermana no tiene que decir algo para uno saber que está volando en el pelo, que se le sale la lágrima, que se va, o si que hoy tuvo un mal día. Sí. Uno ve a su hermano y uno, o que se está haciendo la que todo bien, pero todo mal, ¿cierto? Entonces, hay una comunicación interna, hay una red de comunicación interna. Sí, hay una red de comunicación interna que tú ahorita decías que, ¿cómo fue que tú empezaste diciendo que había como un código secreto? Y yo creo que ese código secreto es absoluto, de miradas, de gestos que solo se entienden. O sea, que de solo apodos nos que solo sabemos tú y yo. Sí, de cosas que la gente dice y uno... ¿Cierto? De chistes. Y una hila un pedazo de la historia y la otra hila otro pedazo de la historia y tenemos el chisme completo. Sí, de chistes que solo entienden, o sea, que todo el mundo está como hablando de otra cosa y uno, ¿cierto? Y obviamente de las historias que, pues, por ejemplo, en nuestro caso son casi 28 años de historias que cada que pasa algo tenemos una historia o una anécdota que contar y que obviamente el resto de la gente no la va a entender y no tiene ni idea y es como, y nosotros somos como, pues, o sea, nosotros somos como en la flor de la risa y de la gracia y de todo y todo el mundo es como, no va a entender o porque es gracioso o porque es trascendental un hecho. Total. Porque es toda una historia lo que hay detrás de esa carga que tenga el chisme que sea, el evento que sea o el chiste del momento. Hay una carga de una historia que nos hace
tener un contexto interno dentro de ese código del que ahorita hablábamos. Total. Por ejemplo, a mí me parece muy gracioso que como Dani y yo nos parecemos físicamente, ¿cierto? O sea, a nosotros un montón de gente nos dice como que somos gemelas, que nosotros somos mellizas, que si nosotros... Pues la Entonces, gente se pasa también ahí un hay poquito. La gente verdad es que la gente ve es a como Daniela, que ve a visquita. Daniela y le dice Luisa, y entonces a Daniela ya desde un, o sea, desde un punto de la historia yo le dije, no, al que lo salude en la calle, dígale, hola, bien, porque Y la corra. gente, sí, y corra, porque pues la gente creía que era que se encontraba conmigo y que yo no lo saludaba. Entonces, bueno, partiendo de Ah, yo esa saludo. anécdota, partiendo de la anécdota de que nos parecemos físicamente, a mí me parece muy gracioso que las personas que nos conocen a las dos son como que ustedes gesticulan igual. O sea, por ejemplo, el novio de Dani, que ya les hemos contado que No, me ha no. cogido la mano 3 veces, No, pero ¿cierto? Jesús es otra historia. Pero, Jesús es un nivel más allá. Pero la gente normal. no, pero la gente normal y Choshu, Y Choshu. Choshu. Por ejemplo, nos dicen, a nosotros nos encanta la salchipapa, entonces cuando decimos, ay, vamos por una salchipapita, dicen, ay, ustedes hacen igual la salchipapita, cuando quieren pedir algo lo piden igual, cuando quieren manipular a alguien, hacen la misma cara, entonces como que finalmente ese lenguaje del que nosotros decimos como que es una conexión de gestos y de miradas, también hace que entre nosotras repitamos como pues muchas expresiones que son de la otra. Tú lo decías cuando estábamos conversando de este podcast que es como un espejo. Ujú, Que la hermana es como un espejo. total. Con eso le damos paso como a esta segunda parte de la conversación. Y Para es bien y para que, mal. total, de hecho cuando hablamos de eso se me aguó el ojo. Porque yo le decía a Dani que tener una hermana, o en nuestro contexto, por ejemplo, yo soy la hermana mayor, que tener una hermana es como que uno tiene un espejo que es un espejo muy honesto. Entonces, como ahorita yo te decía, uno con la hermana no puede fingir, porque así usted lo intente, la hermana lo pilla. O sea, usted puede intentar decir, su hermano le dice, ay, ¿qué más? ¿Y qué? ¿Y hoy qué? Y uno, ay, no, súper. Y la hermana es como, súper. Ah, ya, qué tan bueno, ¿cierto? Entonces, la hermana es un espejo muy honesto porque digamos que la hermana no solo lo conoce a uno, sino que lo refleja. Porque finalmente volvemos a lo mismo. O sea, son 28 años creciendo con alguien al lado, contándote las historias, conociendo todo. Entonces uno finalmente empieza a ser el reflejo de lo que el otro hace. Yo creo que yo lo he conversado con mucha gente y lo he conversado contigo, y es que uno a veces cuando tiene hermano, uno con ese sentimiento de reflejo y de espejo, uno tiene mucha presión y uno siente presión porque como uno ve reflejado en el otro cosas que uno hace, entonces uno dice, ¿qué tal si yo me equivoco? Y entonces también mi hermana va a tender a equivocarse porque yo me equivoqué y porque finalmente los hermanos todo el tiempo estamos como avanzando a la par en cosas. Entonces como que uno empieza a sentir que ese reflejo, como que ese espejo que hay de uno, empieza a generar como cierta Una presión, responsabilidad con el otro. sí, como una responsabilidad, porque finalmente si tú lo que estás viendo es como cosas que te parece bacanas hacer también. Entonces, ¿qué tal que yo hubiese decidido ser una loca vendemanillas del Parque de Río? Básicamente, mi hermana decidiría un día que, ¿qué tal si también ensayo a ser la loca vendemanillas del Parque de Río? Que eso es lo que está bien. Que eso es Total, cool. total, que es la vida libre, la vida loca. Sí. Ok. Ahí también hay un tema y es que cuando conoces tanto a alguien, hay un tipo, yo no sé cómo decirlo, pero no sé si existe la palabra incondicionalidad, pero es como una relación que es demasiado firme. Una hermandad cercana no depende de nada, no depende del estado de ánimo, no depende de si hablamos bien, de si discutimos, de si tuvimos un problema. La primera persona con la que uno siente respaldo directo e incondicional es con la hermana. O sea, me pasa, y yo sé que muchas personas van a tener esta misma historia, y es que no importa si nosotros tenemos la pelea del siglo,
para mí no cambia nada el concepto que yo tengo de ti o las decisiones que yo tomaría respecto a mi hermana, por más loca que haya sido la discusión o por más fuerte que haya sido la situación. Y creo que eso es una de las certezas más bonitas que tiene el beneficio o la oportunidad de tener una hermana. Y es saber que hay una persona que, a pesar de que conoce todo de ti, que conoce lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, no hay una cosa que esa persona no te respaldaría. No hay una situación en la que esa persona no te defendería. Sin importar, y esto tal vez sea un comentario muy funable, pero sin importar que sea lo correcto o lo incorrecto, sin importar si estoy de acuerdo o no, mi postura en cualquiera de las situaciones está clara. O sea, estoy del lado de mi hermano. No sé si yo lo que conozca sea la verdad o no. No sé si sea el culpable o el malo de esta situación o si sea la víctima, pero mi lado es el de mi hermano, ya. Y es una certeza que yo creo que te da muy pocas relaciones en la vida. Yo sobre eso quisiera como decir dos cosas. La primera es que uno a la hermana, ahorita que tú decías que es como una relación así como de una incondicionalidad que uno no puede como explicar, es que uno a la hermana no necesita explicarle nada. O sea, uno a la hermana no necesita explicarle nada porque, pues, sin explicación previa, usted solo necesita que su hermana esté y su hermana está. Entonces es una relación, pues uno en la mayoría de los casos, cuando usted cuenta una historia, tiene que explicar y decir, es que mira, es que pasó esto, es que no sé qué, o sea, su hermana no. O sea, su hermana no, porque su hermana literalmente, primero no le va a preguntar, No le segundo es interesa. cuando usted le quiera contar. Entonces, la hermana se convierte también como en un soporte emocional que es demasiado importante, yo creo que para todas las personas. Y ahí también aparece algo que yo le he dicho siempre a Dani, yo les digo a Dani y a mi esposo, por ejemplo, que yo tengo un club de fans y ellos son presidente y vicepresidente, pues porque básicamente yo siempre he dicho que uno a los hermanos les aplaude todo así no sepa qué esté haciendo. O sea, ¿a usted le parece que lo que hace su hermano, o sea, su hermano Es lo más lindo. se amarró los zapatos y usted, ¡qué espectáculo! Te amarraste los zapatos, ¿cierto? Sí. O sea, otra persona puede amarrarse los zapatos pues con la boca y usted es como pues normal. Pero usted, su hermana se los amarró y usted, hermana, ¿Lo ¿cierto? lograste? Exacto, lo Sí. lograste, wow. Total. Entonces, pues la hermana también se convierte como en esa fan que uno necesita porque ya lo hemos dicho en otras conversaciones, pues a veces celebrarse no es tan fácil. Las personas siempre A uno estamos mismo. como, claro, autocelebrarse, las personas además siempre estamos lidiando como que lo que hago si es tan bueno, lo que yo sé si es lo suficiente, Con esto que... como un autosabotaje constante. Claro, entonces la hermana también se convierte como en esa pieza clave que te está diciendo como que pues, o sea, así, dale, no, mejor dicho, tú puedes, sí, eso es lo mejor, mejor dicho, wow. La más hermosa, la más inteligente. Total. Total. Entonces, digamos que ahí es bacano que la hermana no te pide resultados, sino que te aplaude por intentarlo. Total. Y eso también es como parte de esa incondicionalidad de la que tú estás hablando. Yo, por ejemplo, siempre he dicho, cuando yo en mis redes sociales publico algo, el primero o el segundo like es el tuyo. Y un comentario que siempre dice, así es, súper real. La mejor, me encanta. Exacto. Compartir. Exacto. Enviar. Entonces, Repost. mira que una hermana no necesita entender lo que está haciendo para creerte. Por eso ahorita, por ejemplo, yo te decía, uno muchas veces, o sea, usted no pregunta. Exacto. Y así mismo, con los logros, con el camino, con las metas, con todo, usted no necesita entender, usted le cree. Totalmente. Y eso hace parte, pues, de esa incondicionalidad de la que tú hablabas. Y yo creo que también parte de esa incondicionalidad es también, ahí en esa parte también es importante hablar de que la hermana
como ahorita decíamos que la hermana lo conoce a uno crudamente, o sea, lo conoce a uno en su versión más buena, en su versión regular y en su versión más mala, Ujú. también es la única persona que es capaz como de frenarlo a uno cuando uno está desbocado. ¿Por qué? Por eso, porque uno le ha mostrado a ella, o ni siquiera se lo ha mostrado, ella lo ha Lo ha vivido, vivido. todas esas partes que uno a veces quisiera no, pues como que no fuera, que no estuvieran todo el tiempo visibles. Entonces la hermana también es como que la que le dice a uno, pues, no, o sea, venga amiga, que por ahí no Cálmate, es. Sí, cálmate. sí, total. Bacano pensar ahorita que hablamos, me acabo de acordar, ahorita que hablamos de las miradas y que los gestos que uno reconoce con las hermanas, que a mí me parece muy gracioso que los hermanos, además de todo, compartimos como canciones. Canciones. Sí, Parce. claro. O sea, hay canciones que yo sé que para ti son importantes y por qué. Y Ah, cuando tú total. las cantas, yo las canto porque yo sé lo Con el que sentimiento suyo. es. Exacto. Sí. Entonces, como que uno comparte historias, comparte gestos, comparte, hasta comparte canciones. Claro, porque comparte recuerdos. Tu historia es la misma Exacto, historia mía. exacto. Como es un recuerdo, entonces uno suena una canción y uno es como, hermana. Mm. Exacto. O sea, como que es una conexión muy peculiar. Que sí, es una relación demasiado tesa. Y de hecho nosotros lo conversamos hace unos días con el papá saliendo de la misa y mi papá nos hacía una pregunta de esas filosóficas. Ah, Si sí, tuvieras todo el dinero del mundo, ¿cuántos hijos tendrías? ¿O sí. tendrías muchos hijos o no? ¿O tendrías dos hijos? Que siempre hemos dicho como el ideal son dos hijos. Entonces yo, por ejemplo, decía que si yo tuviera mucho dinero, pues como que la barrera para criar a mis hijos no fuera el dinero, yo tendría tres hijos. Entonces ¿Por Luis, qué? Luis decía, no, pues yo me quedaría con dos hijos porque es como el objetivo y el plan de vida que se acomoda con lo que yo soy, con la mamá que quiero ser. Y yo le decía, no, yo tendría tres, porque es que si se le muere uno, o sea, si son dos Si y se le se le muere muere uno. uno, Dale otra oportunidad. frikis, no, o sea, siempre he pensado que el hermano, Es que puchas, no, es pero una además lo relación demasiado dijiste y es que para trascendental. que tenga uno de Un repuesto. cartucho para que quede uno. Entonces yo le daría dos hermanos, pues él sería el Eso, para que tercero. tenga un Si se le repuesto. muere uno, pues tiene un repuesto. Eso, Entonces Luis me decía, es que si se le mueren los dos, que yo, no. Yo ya. le di la oportunidad. Yo le di la oportunidad, se quemó los dos cartuchos o por cosas de la vida se le quemaron los dos cartuchos. Pero creo que eso ejemplifica muy bien lo que para mí es la relación con un hermano. Siempre lo he pensado, de hecho, con mis amigas que son hijas únicas, yo me he dado cuenta que realmente es una relación que no se reemplaza con nada. No, es que tiene primos, es que tiene amigas muy cercanas. No es lo mismo. Porque ahorita es lo que estaba De diciendo, acuerdo. tu historia es mi historia. Claro, cada quien tiene unos matices porque a ella le han pasado unas cosas en su vida personal, a mí otras, etcétera, etcétera. Pero la esencia de nuestra historia, por ejemplo, la niñez, que la niñez te define de infinitas maneras, tu historia es la mía. Ujú. O mi historia, por Vivimos ejemplo, muchas hace cosas parte de tu iguales. historia. Entonces, esa conexión para mí es trascendental. Por eso mi respuesta es que yo le daría dos cartuchos para Eso. que no hay que sin hermanos. Para terminar, dos cosas, un bloque final y la actividad. La La actividad. actividad. Entonces, para el final, yo le proponía a Dani que cerráramos diciendo, pues que el amor de hermanos no siempre está tan claro, pero es muy leal. Es decir, nosotros no siempre entendemos a los hermanos y no siempre hablamos el mismo idioma y Uh-huh. no siempre estamos de acuerdo. O sea, eso está re claro. Nosotros podemos ser súper diferentes, podemos no encontrarnos en un montón de cosas. Usted está hablando de una cosa y yo de otra. Yo intento que usted entienda mi parte y usted intenta que yo entienda la suya. Pero pues hay algo que nunca cambia y es el hecho de que a pesar de todas esas cosas, de que a veces hablemos en puntos diferentes de la historia, de que tú te paras en un punto de la historia y yo en otro, pues siempre decidimos estar acá.
O sea, siempre nos elegimos, aun cuando haya puntos donde no nos encontramos, aun cuando somos súper diferentes, aun cuando tú estés en un momento de la vida y yo en otro, pero siempre decidimos ponernos acá al lado de la otra. Eso es escaso y es radical, y es que la hermandad te da certezas, te da certeza en cosas y en situaciones que ninguna otra relación te la va a dar. Y creo que eso es un tesoro gigante, las certezas en este la vida. momento, sí, en la vida, son un tesoro gigante. ¿Qué tal si hacemos entonces Sí, mitos dinámica. y verdades de vivir con una hermana o de tener una hermana? Sí. El primero, y en nuestro diario vivir, por favor, Felipe, lo vamos a etiquetar para que Felipe entienda. Los hermanos hablan todo el día. No, Falso. falso, no. Falso, Obvio, falso. No, Sí. no, por favor. No, Sí. los hermanos no hablan todo el día. No, no, ¿para qué? ¿A qué? Uno todo el tiempo no tiene algo que decir. Sí. Puede que hablemos todos los días, Sí. listo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue con tal cosa? Sí. O ya llegaste de este viaje, o si Sí. fuiste a la reunión, o si necesitaste Pero esto. no siempre tengo 80 Pero retaílas. no, yo no tengo cosas para decir todo el día. Con nadie, de hecho, tengo Con cosas para decir nadie. todo el Y día. entonces que si son hermanos deberían hablar todo el día. ¿De qué, papi? Sí. ¿De qué? Amor, estoy ocupada. Amor, sí, estoy ocupada. Y ella mantiene muy ocupada también. ¿En qué momento vamos a hablar todo el día, no? Además que cuando necesitamos hablar, hablamos. Sí, Sí, es como a necesidad. sí, esa necesidad. Y cuando nos vemos, tenemos las 75 conversaciones de las que les hemos hablado muchas Y también veces. repetimos. Y repetimos y retomamos. Retomando la conversación del año pasado respecto a esto. Retomando la conversación de cuando tenía 12 Eso. y yo tenía 19. Tengo una nueva postura. Eso, ok. Listo. Segunda, a las hermanas les gustan las mismas cosas. Obvio no. No. Obvio no. Ni siquiera, yo creo que a gemelos reales ni siquiera les gustan las Tampoco. mismas cosas. No. Entonces, si por ejemplo nosotros, que no, es que ustedes se parecen mucho, ustedes deben ser iguales, Sí. se dicen iguales, les gustan las mismas cosas, hacen las mismas cosas. No. Yo al universo completo, por No. ejemplo, les mantengo diciendo, como que me conozco con gente, entonces como que nos ven las redes sociales, entonces como que, ay, ustedes son demasiado parecidas, a ustedes, fijo, les gusta lo mismo, o sea, yo No. soy como, no, o sea, de hecho, nos parecemos físicamente, pero somos el agua y el aceite. Total. O sea, si hay algo que a Dani le guste, a mí no. Si hay algo que a mí me guste, a Dani no. Claro, como en muchos contextos, cuando tú creces con alguien en la misma familia, hay gustos que se comparten, Claro. hay manías que se comparten, sí, pero no quiere decir que porque son hermanos les gusta lo mismo, ¿no? Claro Pero, está sí. que Sí, sí. no me gusta lo mismo que le gusta a Louis, Pero sé que te gusta. pero sé que te gusta, Sí. y es más, sé que le gustaría, y es por eso que soy el elector perfecto de Asesora de regalos, regalos. asesora de regalos. Sí, no, eso no le gustaría, sí, pero yo creo que como que en ese color no, sí, pero como que muy grande, sí, como que muy chiquito. Claro, pero eso habla del conocimiento. Claro, habla del conocimiento, no, ni siquiera de lo que a mí me gustaría, Ujú, porque no es el exacto. mismo, ni el estilo, ni las decisiones, ni la forma de vestirse, ni Ujú, nada. total. Somos demasiado diferentes. Total. El perfecto conejillo de Indias y el más confiable es la hermana. Obvio sí. Obvio sí. O sea, tú dime qué piensas y para mí es confiable. O sea, tu opinión es confiable para mí. Y si te funciona, pues me va a funcionar. Obvio. Total. Es como cuando tú compraste las cosas de la cara, que un día me hables que hermana, te tengo Productos una naturales. marca, unos productos súper naturales para la cara, para dejar de comprar esas cosas tan costosas de contorno de ojos, de Yonequi. Yo sí, pruébalo y me cuentas. Claramente me dejó la cara como un cochambre y luego me tocó volver a los productos de 500.000 de la dermatóloga. Pero bueno, el voto de la confianza está puesto Qué en mí. rico, Bueno, sí. los hermanos siempre comparten todo. No. Empezando por lo que ya dijimos, que nos gustan cosas muy distintas. Sí. Bueno. Pero esa sí, es buena. pero sí compartimos cuando queremos ser marrano en los restaurantes. Obvio, personalidad de gordo, porque Sí. entonces como pensamos similar, nos gustan algunas cosas en común de la comida, entonces pedimos los dos platos, miti miti, compartimos. Las hermanas mayores son como una mamá. No. Falso. Además, si yo fuera como una mamá, sería una pelle de mamá.
Sería una madre muy Pues, responsable. sería una madre irresponsable, desprendida. No, cero. No. Una hermana mayor es una hermana mayor. Sí, total. Sí, no. Es una relación muy distinta. Sí. O sea, se parece más a una amistad, pero no, ya No, acabamos porque de es como describir una que es un amistad, vínculo, como, otra cosa. además porque la relación con la hermana, pues, de pronto que tú intentas asemejarla con algo y digas amistad, pero yo creo que es como una amistad como con autoridad, pues porque si a uno un amigo le da como un punto, uno es como que, bueno, felicidades, Dios te guarde. Lo anoté en el cuaderno las cosas Sí, que me importan un culo. básicamente. Pero cuando su hermana le da un punto, sí lo pone a pensar. Claro. O sea, cuando la hermana le da un punto, uno es como que... Porque, como muchas veces lo he conversado contigo, son personas que no te miran desde afuera, que ese contexto viene de adentro suyo, que te conoce por dentro. Y que además, fijo, pues en gran parte de las oportunidades te están diciendo cosas que tú misma no has visto, que son tuyas, pero que tú misma no has visto. Total. Siguiente. Si hay una gran diferencia de edad, no hay conexión. Es falso. Pues Lu y yo nos llevamos 7 años Casi y 7 años. como acabamos de conversar, o sea, la conexión entre nosotros es gigante. Como también en muchas relaciones de hermanos se llevan 1 o 2 años y ni fu ni fa. Los más desconectados. ¿De dónde vendrá? No, yo creo que eso es como la relación que se construye entre esos dos hermanos. ¿Pero por qué? Pues de entrada, no sé si esto sea un comentario muy funable, el segundo comentario funable del podcast. Pero, 2 comentarios funables en 30 minutos. Pero creo que entra mucho la responsabilidad de los papás ahí. Es culpa de los papás. ¿Qué es lo que los papás generen? Yo creo que los papás propician una buena relación entre hermanos o se la tiran. Ok. Porque inicialmente, pues cuando tú tenías 7 años y yo tenía 0 años, ¿quién incidía en la relación de nosotros dos? Nosotras dos, los papás. No, pero si fuera por mis papás, yo te odiaría si te ponían la misma ropa que a mí me obligan a ponerme la misma ropa. No, pero siempre nos inculcaron que el hermano se cuida, que el hermano se quiere, que el hermano se respeta, que el hermano, hermanita se cuida. Si los papás inculcan o propician una relación como más distanciada, como que cada quien por su lado y los papás, bueno, entonces pues no va a haber como un vínculo que se empiece a gestar desde ahí, como desde esas edades tan tempranas. De hecho, muchas veces yo creo que construir una relación de hermanos ya más grande, una relación cercana, va a ser muy complejo, porque si en un inicio, en nuestra infancia, no nos inculcaron que siéntate al lado de la hermana, o tú vas a dormir con la hermana, o tú ayúdale a la hermana, peínale el pelo a la hermana, acompaña a la hermana. La competencia de esto, vamos a acompañar a la hermana, no vas a gestar un vínculo ahí, pues como importante, entonces creo que al inicio eso es culpa de los papás. Nervios. Y si hay papás que me estén viendo, pues si no estás de acuerdo, todo bien, pero pues no me importa tampoco. Todo bien, pero todo mal. Después de adultos, todo es paz y amor. No. Pues como que los hermanos adultos ya, pues no, los más maduros, entonces paz y amor. No, los hermanos cuando somos grandes también tenemos, si fuéramos chiquitos todavía sería el momento en el que nos damos un pellizcón o en el que nos decimos de todo, pero como ya somos grandes uno tiene el momento en el que tiene una conversación como que... No, además que yo creo que como adultos uno va creando criterio y precisamente como lo dijimos ahorita, cuando usted su hermano le da un punto de vista que puede apoyar el tuyo o puede contradecir completamente el tuyo, como es un concepto importante, ese consejo o ese punto de vista a mí me puede llevar a un conflicto. De otra persona a mí que no me importa, pero de mi hermano. Pero sí, no, cuando uno es grande también tiene momentos en los que está en desacuerdo. De hecho, así termina el final de como que nuestra planeación del podcast, que yo te decía, no nos encontramos, usted está en un momento y yo en otro, usted lo está viendo de una manera y yo de otra, pero aún así, acá estoy. Sí. Totalmente. Y por último,
que la relación entre hermanos no necesita esfuerzo ni trabajo. O sea, como que es una relación que se da por naturaleza. No. O sea, como que debes querer a tus padres porque son tus padres, debes amar a tu hermano porque es tu hermano. No, mono. Mami, no. Mami, esto parece escrito por mi mamá. Mami, no. No es así. No. Como cualquier otra relación, la relación de hermanos requiere esfuerzo y requiere trabajo. Sí, es algo como que se construye. Nosotros con mi mamá tenemos mucho el debate porque mi mamá es del tipo de personas que dice que es que uno al papá, a la mamá, a los hermanos los quiere, los cuida, los respeta porque son el papá, porque son la mamá, porque son el hermano. Y nosotras tenemos un debate todo el tiempo con ella porque básicamente le decimos como pues no. O sea, usted quiere a su mamá porque su mamá lo cuidó, porque estuvo, porque todo. Quiere a su papá, respeta a su papá porque su papá estuvo, porque su papá lo guió, porque su papá Lo no sé acompañó. qué. Quiere a sus hermanos porque sus hermanos estuvieron, porque sus hermanos han, o sea, construido como un vínculo en el camino, pero no es como que yo nunca me veo con mi hermano y cuando lo veo me tengo que orinar. Que morir de amor. Pues sí, De hecho, hay no. muchas personas, como lo decía ahorita, que de pronto con su hermano no tienen tan buena relación y con un amigo, con una pareja, La super tienen. tienen una super relación y una super conexión. ¿Por qué? Porque esa sí es una relación que han trabajado. Obvio, desde las dos partes, porque como cualquier otra relación, pues usted solo ahí remando, lo único que va a hacer es dar vueltas, Ah, ¿cierto? claro, usted no pues, es un hermano enamorado y un hermano cagada. Obvio no. O sea, usted Pues, es un hermano enamorado y otro hermano enamorado. Sí, otro hermano enamorado, dedicado, Sí. amoroso Que te y cuida, demás. que te busca, que te acompaña, pero nadie es un hermano que acompaña, que quiere y que cuida de un hermano que le importa un culo. Total, que no lo voltea a mirar. Ujú. Con esos mitos y verdades, entonces finalizamos el podcast del día de hoy. Comenten aquí, etiqueten a sus hermanos o a esa persona con la que ustedes crearon un vínculo de hermandad, aunque no sea su hermano de sangre, pero se identifican con lo que acabamos de conversar. Muchas gracias por vernos. Y si tienen más mitos o verdades, nos gustaría también conocerlas. Chao.